Comienzo yo, pues. Vale, pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos por sexta vez en el día del fin de semana del baloncesto aragonés, donde evidentemente cumplimos la sexta temporada acercando, gracias a las instituciones, a Casa de Zaragoza, pues a nuestros más jóvenes y más mayores, digamos, el baloncesto de élite de nuestra ciudad, los máximos exponentes. Y bueno, como siempre lo hacemos a través también para favorecer una causa digamos, social, en este caso. Por eso pues está aquí nuestro admirado y nuestro querido Luis Estiragués, persona de baloncesto de toda la vida, ¿no? Y bueno, digamos que cumplimos dos objetivos, ¿no? Con esto. Bueno, pues la federación lo que trata es de ayudar y apoyar a todos los clubs, colegios en sus diferentes ámbitos y sentido. En este caso, el fin de semana del baloncesto aragonés lo realizamos, pues bueno, con los equipos de máxima categoría y evidentemente con un Príncipe Felipe, que es un escenario magnífico para poder realizarlo. Lógicamente, bueno, pues como digo, está aquí Luis, presidente de hace no mucho, ¿no? Del ELA. Poco tiempo. Poco La verdad tiempo. es que 3 o 4 meses, pero la verdad es que muy intensos. Muy intensos, es verdad, porque es una persona que con nosotros, pues bueno, siempre ha colaborado y siempre está metido siempre ha estado metido en baloncesto. Bueno, y ahora sigue baloncesto, pero bueno, ahora pues con esta función, bueno, pues tiene mucha faena y nosotros, tanto Casa de Mon, que aquí está conmigo Jorge Aguarón, gerente del Casa de Mon, bueno, pues lo que intentamos es que de esas entradas, ¿no? Pues €1 vaya para la asociación de Lela, que luego os explicará más Luis, que siempre es necesario y siempre es muy bonito apoyar estas causas, y siempre que es a través del deporte que te gusta, que es el baloncesto, pues evidentemente mucho mejor. Lo dicho, agradecimientos a todo el mundo que apoya, a vosotros por estar, a instituciones, Casa de Zaragoza, Ela. Pues eso, vamos a ver si sacamos un fin de semana bueno. Además, con nuestros equipos ahora mismo, con las chicas, pues bueno, hay en una buena posición para poder acometer retos importantes en todas las competiciones, y bueno, pues con los chicos luchando para meterse también, bueno, pues para estar en mejores posiciones, que creo que seguro la temporada lo va a decir que así. Y este año lo que hacemos es la novedad que metemos un partido más, que son los sub-22. Digamos que es ¿no? Pues una categoría nueva creada por la Federación Española de Baloncesto y por la ACB, la cual, bueno, está teniendo mucha repercusión, partidos súper dinámicos y súper bonitos, y el cual pues animamos también, ¿no? Todos se van a celebrar aquí en el Príncipe Felipe. El sábado, perdón, a las 12:30 juega el U22, sábado a las 7 de la tarde los chicos masculinos, y el domingo a la 1 creo que las chicas. Así que evidentemente creo que son todos partidos para buenos aficionados de baloncesto, para venir a ver buen baloncesto y para favorecer una buena causa social, como es el ELA. Y otra vez recalcar el agradecimiento a Casa de Zaragoza por colaborar en esta iniciativa, y como siempre pues a disposición de la federación, de todos los clubes y colegios que podamos ayudar a promocionar y a practicar nuestro deporte, que es de lo que tratamos como federación, que es el baloncesto, y realmente es lo que nos gusta y nos apasiona. Así que ahora ya le pasamos la palabra a Jorge. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro, gracias, Luis, por estar hoy con nosotros. No tengo mucho más que decir después de todo lo que ha contado Perico, pero bueno, pues como bien comentaba, llevamos ya 6 temporadas haciendo pues esta iniciativa, siempre ligados de la mano de alguna organización, pues pues para que pueda ser un poquito de visibilidad, de apoyo. Y bueno, pues como bien comentábamos, pues €1 de cada entrada de las que se vendan de este fin de semana irá destinado a Araela para, bueno, pues para todas las cosas que hacen, que me consta que no son pocas, y sus peleas continuas que tienen que tener para que vaya todo adelante. Pues para nosotros es un orgullo pues poder centralizar este fin de semana del baloncesto aragonés, siempre de la mano de la Federación Aragonesa de Baloncesto, de Zaragoza Deporte. Es un punto en el que queremos que se vea el gran momento del baloncesto aragonés, como bien todos sabéis, ya no solo en los equipos profesionales, en los equipos también semiprofesionales, con ya 2 equipos segunda FEB, varios equipos en tercera FEB. El crecimiento
increíble que está habiendo en las licencias escolares, que yo creo que bueno, es un gran dato y del que tenemos que estar todos contentos, y es sobre todo pues, por el trabajo de la federación, y queremos que sea un día en el que pues, bueno, todo el mundo esté invitado a venir, que pueda acudir a celebrar, ya sea pues eso, como hemos comentado con la novedad del partido de los 22, pues en un escenario diferente al habitual del siglo XXI. Pensamos que eso merecen los chicos, se han conseguido mantener en la segunda fase en el grupo A, quedando al final en la parte alta de la clasificación. Son partidos muy divertidos. Bueno, pues un día un poquito diferente. Del resto de los equipos profesionales, pues sabemos ya, no los conocemos todos, pero es un buen día. Aprovechamos a hacer homenajes, invitamos a los diferentes clubes y colegios que participan en el día a día en las competiciones escolares, federadas, pues para hacer un pequeño reconocimiento en el que pues, bueno, invitamos desde aquí a que todos los clubes manden al menos 4 personas a los partidos. En el partido de la CB haremos una foto reconocimiento con 2 chicos de cada club, y en el partido de las chicas haremos un reconocimiento con 2 chicas de cada club para hacer una foto de familia. Y bueno, pues yo creo que es un poquito lo que venimos a hacer este fin de semana. Bueno, que al final ya está marcado siempre en el calendario como una fecha ineludible, y para nosotros, bueno, pues contentos de poder seguir haciéndola. Así que paso la palabra a Luis, y gracias por acompañarnos. Gracias a Luis, vosotros. que no es un coloquio, ¿eh? No, no, tengo fama de que hablo mucho, pero la verdad es que sí, cuando hablo en público, la verdad es que me limito bastante, porque aunque parezca mentira, llevo mucho tiempo sin hablar. Igual que antes tenía costumbre de hablar mucho menos, y eso que he vuelto otra vez, vamos a decir, a los escenarios, ¿no? En primer lugar, obviamente, gracias, ¿no? Mi primera palabra tiene que ser de agradecimiento, tanto al Casa de Mon, en la persona en este momento de Jorge Aguarón, trasladárselo al presidente, a Reinaldo Benito, y de Pedro Perico, buen amigo también, y igualmente a José Miguel Sierra, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que la satisfacción para mí es doble, porque la ayuda viene de un mundo que para mí es el mío. En el mundo del baloncesto empecé como jugador, tuve mi vocal directivo, he estado en muchas facetas, y la verdad que es un deporte que quiero con locura, y obviamente que esta ayuda y este reconocimiento para una enfermedad tan terrible como el ELA venga del baloncesto, a mí me satisface en amplia medida, de verdad. Me vais a permitir que brevemente, pero que os cuente un poquitín el ELA, ¿no? Nos voy a contar obviamente la enfermedad, porque la enfermedad es muy cruel, y eso yo creo que... Pero sí un poco que en estos tiempos, con la famosa ley ELA, se habla mucho, en este momento está hablando todo el día de la aplicación de la ley ELA ha llegado el dinero. La verdad es que se ha aprobado una ley ELA, pero el dinero no está llegando aún. Y entonces las asociaciones obviamente hacemos un trabajo muy importante. Hay asociaciones en toda España, y nuestro trabajo es desde el primer momento. Un enfermo de ELA necesita atención desde el día que le diagnostican el ELA. Es decir, esto no es, no, cuando está muy mal, no, desde el primer día. Necesita una ayuda psicológica, necesita un trabajador social que le aconseje en todo el tema de discapacidades, de prestaciones de la seguridad social, de todo. Desde ahí estamos. Necesita un trabajo de fisio, psicólogos, logopedas. La asociación es necesaria. Y obviamente nos mantenemos, tenemos algo de subvenciones realmente, pero nos mantenemos mucho de situaciones como estas, ¿no? De donaciones, de fundaciones, de Caja, CAI, de mucha gente que colabora, y después de muchos particulares o de apuestas como la vuestra, ¿no? Del mundo del baloncesto, de carreras de pueblos, de sorteos, de grupos de teatro, funcionamos así. Pero os quiero decir que el ELA es una enfermedad muy importante, que no podemos dejarla de lado, que no confiemos en que ya está solucionado el ELA. No, el ELA sigue teniendo problemas, está costando mucho que lleguen las ayudas a los enfermos, y la asociación va a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Es una enfermedad muy cruel. Es una enfermedad que, si no se acaba con una traqueotomía, en un 99% de los casos es mortal, es decir, no tiene cura, y por lo tanto yo creo que no voy a hablaros de eso, porque realmente estamos hablando ahora de una fiesta del baloncesto, pero lo que más nos importa, obviamente, si recaudamos mucho dinero, mucho mejor. Si te dijera lo contrario, mentiría, pero lo más importante para nosotros es darle visibilidad a la enfermedad, y que la gente sepa un poquitín la ley ELA, lo que pasa a los enfermos de ELA. Obviamente hay muchas enfermedades, ¿eh? No podemos ponernos una medalla, pero la verdad es una enfermedad muy cruel. No digo que sea la que más, porque yo creo que cada enfermedad para cada persona es la más cruel, la que te toca a ti, pero pues reiterarlo, ¿no? Muchas gracias a los medios, porque obviamente sois los que nos dais visibilidad, en este caso al baloncesto, pero también en este momento a la enfermedad del ELA, y desde aquí gracias a todos, y bueno, esperemos que sea un fin de semana bueno en todos los aspectos, deportivo también, porque ojalá el Casa de Mon, ojalá, y estoy seguro que sí va a ganar los 3 partidos, y que después, pues bueno, que todas las causas y la federación y todo, pues salgamos contentos de esto. Muchas gracias. Vale, pues turno de preguntas. Bueno, Luis,
lo has explicado un poquito ahora, pero esto básicamente consiste en aunar una función social con lo que es y que ha sido tu vida, ¿no? Para bien o para mal, el baloncesto ha sido tu vida, y poder conjuntar estas dos situaciones o experiencias, me imagino que para ti también es gratificante. Lo he dicho al principio, muy gratificante. Es decir, estar aquí o yo aquí representando, es decir, yo estoy, como decir, en los dos bandos, ¿no? Es, por un lado, soy parte del baloncesto, me siento parte del baloncesto aragonés, a una medida, a mi medida. Es decir, obviamente hay mucha gente más importante que yo, pero yo siempre he defendido el baloncesto aragonés, lo quiero y siempre que me han solicitado ayuda he estado allí. Y por otro lado, bueno, la vida, hay momentos en la vida que tienes que dar un paso al frente. En este caso yo era socio de una asociación, como puede ser, porque yo creía que era una causa justa, y me fueron pidiendo dar pasos adelante. Tengo el tiempo y bueno, he dado paso adelante. Es verdad que también hay amigos que podrían nombrar aquí, Fernando Arcega, Alberto Alocén, que me están ayudando, pues abriéndome puertas, presentándome a gente. Es decir, al final, es decir, que es un mundo que al final se puede ligar el deporte a la ayuda a los enfermos, ¿no? Entonces, para mí es muy gratificante, la verdad es que lo agradezco mucho, y para mí hoy es un acto, dentro de los muchos que tengo que ir, y además yo nunca digo, no los valoro nunca por la cantidad o por la dosis, ¿no? Yo siempre valoro el detalle, ¿no? Que se acuerden de nosotros y que se acuerden de los enfermos de ELA. Es decir, para mí es lo importante, y en este caso que el Casademón Zaragoza, la federación, se haya acordado de nosotros y que cuente con nosotros para esto es muy importante y gratificante, como te decía. Hola, buenos días a los tres. Casi lo habéis explicado todo y además muy bien, está todo muy claro. Únicamente felicitar desde afuera como espectador a la iniciativa, al baloncesto, Federación Casademón, y a ti, Luis, porque la enfermedad efectivamente es terrible. La visibilidad que le dan este tipo de actos yo creo que es casi tan importante como el tema económico, estoy completamente de acuerdo contigo, y un poco recalcar que se espera, ¿no? Supongo que esperéis que haya una muy buena entrada este fin de semana del Felipe, porque realmente los tres partidos tienen trascendencia importante, tanto los pequeños, los sub-22, que están haciendo una temporada magnífica, pero es que los chicos el partido es importantísimo, y el de las chicas para mantenerse ahí arriba también. Así que doy por hecho que esperáis que la repercusión en la taquilla, en la grada, sea potente. Sí, pues bueno, pues por comentaros un poquito cómo estamos las cifras en estos momentos. En cuanto al partido U22, es cierto que el acceso es gratuito, no hace falta descargar ninguna entrada, se va a la puerta C del pabellón, se entra y ya no hace falta nada más. Al ser gratuito, pues pensamos que sí que va a haber bastante afluencia. Sí que es cierto que no tenemos un control de la gente que vamos a tener, pero bueno, pues seguro que va a ser bueno, un número importante y estará muy bien. Respecto a los chicos, seguramente en el ACB estemos cerca del sold out, porque también estamos, es el día en el que hacemos la presentación de nuestra fundación, de todos los niños y niñas de las escuelas de la Fundación Vázquez Zaragoza. Entonces, bueno, pues hemos movido para aprovechar el día, para que haya más gente todavía, todos los padres, todas las familias que nos acompañan. Entonces, bueno, si no conseguimos el sold out, estaremos muy, muy cerquita y bueno, si podéis ver en la web, ya va quedando cada vez menos entradas. Y bueno, el partido de Liga Femenina, obviamente, pues como ya estamos acostumbrados o mal acostumbrados a las asistencias de los partidos del femenino, bueno, pues será una asistencia seguro cerca de los 6.000, 7.000 personas. Pues bueno, porque ya el seguimiento está siendo muy importante. A raíz también de la iniciativa, pues se ha notado un incremento en las ventas. Entonces, bueno, la verdad es que de momento muy contentos, pero bueno, todavía quedan 3 días, así que animamos a todo el mundo a que, bueno, pues a que compre esas entradas y llenemos los 3 pabellones, a poder ser. Y básicamente que además aquí se está calentito, que por lo menos vas a ver baloncesto, pero vas a ver baloncesto que estás a cubierto, que no tienes que estar pasando frío y tal y viendo un buen espectáculo. Además, a los que nos apasiona esto, si vivimos de esto, pues bueno, tienes un Gran Canaria, que el partido del U22 va a ser un partidazo también seguro. Girona ACB, bueno, me estoy metiendo ya a lo mejor en un jardín que tal, pero bueno, creo que Girona también es un muy buen rival para ver un buen partido. Y bueno, con Jairis, actual campeón de la Copa de la Reina. Así que, desde luego, alicientes se tiene para poder venir y para poder disfrutar del baloncesto y sin goteras. Pero yo ahí no puedo decir nada. ¿No? O sea que, bueno, como dice Jorge, animar a todo el mundo porque yo creo que, bueno, seguro que es una magnífica experiencia. Además, como bien hablamos siempre del pabellón Príncipe Felipe, que tiene 35, creo que son ya, 35 años y es
un espectáculo de pabellón, lo bien que lo tiene Zaragoza Deporte Municipal, tal, y es una magia de pabellón, ¿no? Poder venir aquí y es una oportunidad, ¿no? Yo me acuerdo al principio, la primera vez que iba a ver al Zaragoza de fútbol, cuando entrabas en la Romareda que eras crío, que decías, pues aquí en el Felipe yo creo que a mucha gente le pasa igual, y entonces, bueno, pues yo creo que es un fin de semana perfecto para que puedan venir a ver el baloncesto, a disfrutar de nuestro deporte. Y además ayudar a ELA para que también puedan, bueno, pues ese pequeño, ¿no? Como hablamos, Luis, Nada es pequeño. granito de arena, pues bueno, poder hacerlo. La verdad es que todo suma. Si tengo que ser sincero, todo suma, pero como comentabas bien, la visibilidad también es muy importante para nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que la sociedad tiene que concienciarse no solamente de ELA, sino de muchas enfermedades que son muy complicadas y que realmente la sanidad pública a veces no las cubre del todo, porque como son enfermedades en caso de ELA que se considera que no hay rehabilitación, pues claro, hay rehabilitación que no entra por la seguridad social. Por ejemplo, no hay sistema de fisios, eso lo tiene que cubrir una asociación, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, animar, obviamente, que vengan los partidos de baloncesto, independientemente de si algo lo que sea, porque el baloncesto al final, yo, por ejemplo, vengo poco porque tengo poco, y los domingos, porque a mí el baloncesto femenino sabéis que, de buena fe, que me gusta mucho, pero el domingo es un día que yo empleo para mi madre, cada uno tiene, y entonces el domingo es una hora que me va fatal. Entonces, este domingo podré venir, mi madre lo ha entendido, no, vendrá a comer igual, pero vendrá en taxi, es la diferencia. Y entonces, bueno, pues me apetece ver mucho a las chicas, vine para la Copa de la Reina, vengo a algún partido y la verdad es que el baloncesto que está desarrollando el nivel está muy alto. Los chicos, bueno, es más complicado. Yo siempre le decía a muchos tiempos a Reinaldo, digo, cuando decía lo de las chicas, digo, con las chicas con menos se puede hacer más. Y es verdad. Con muchos menos recursos se puede hacer más, se pueden seguir más objetivos. Y después es muy agradecido el baloncesto femenino, ¿no? Yo desde aquí soy un defensor del baloncesto femenino, voy a seguir siéndolo. Es igual donde esté, en el ELA, en lo que sea. Y obviamente, bueno, voy a intentar, en lo que me necesite cualquiera de los dos, siempre estaré a su disposición.